Buenos días, estimados estudiantes. Nos volvemos a encontrar en esta clase virtual. Vamos a iniciar con nuestro repaso del curso de Historia del Perú. Entonces vamos a este caso, a estudiar un poco o a recordar, no a estudiar porque ya lo hicimos, simplemente a recordar un poco de lo que hablamos en nuestro tema 1 hasta el penúltimo tema que viene a ser el tema 5 de la semana pasada. Entonces, tratemos de escuchar, prestar atención y sobre todo tomar nota de los datos importantes. Entonces empecemos con la clase. Bueno, unidad 1, el poblamiento americano. A ver, ¿en qué consiste este poblamiento americano? Nosotros sabemos que los seres humanos llegaron a América procedentes de otros continentes. El proceso migratorio se dio a lo largo de miles de años en sucesivas oleadas de migración. La ciencia ha determinado que los pobladores americanos no son originarios de este continente, sino que se trata de migrantes. Pero aún quedan asuntos sin resolver. Uno de los problemas fundamentales del poblamiento americano es conocer cuál fue la ruta que siguieron para llegar a nuestro continente. Entonces, para ello nosotros vamos a recordar cuáles fueron estas posturas, estas hipótesis o teorías que fueron y cuál de ellas en este caso es la más aceptada para poder determinar el poblamiento del hombre en América. Pero un poquito tenemos que hablar acerca del contexto geológico. La era cuaternaria era la era geológica que inició hace 2 millones de años y continúa hasta la actualidad. Se caracteriza por representar grandes cambios climáticos mundiales y por la aparición del Homo sapiens. Esta era cuaternaria se divide en dos periodos, el llamado Pleistoceno, recuérdalo bien, y el Holoceno. El Pleistoceno es el primer periodo de la era cuaternaria. Durante este periodo, el hielo cubrió a la cuarta parte de todo nuestro planeta, con temperaturas extremadamente bajas. A este periodo se le llamó las glaciaciones. También existieron periodos de climas más cálidos, llamados los periodos de la o llamados también periodos interglaciares. La secuencia de las glaciaciones ocurridas tiene nombre de acuerdo a los continentes donde se desarrollaron. El Pleistoceno, en este caso, recordemos que es más importante, es el periodo más importante para nosotros, porque América va a ser habitada durante este periodo, durante esta etapa de las llamadas grandes glaciaciones. Y aquí, debido a la glaciación de Wisconsin, es donde va a permitir el recorrido de esta población a través del estrecho de Beringia o el llamado estrecho de Bering. Entonces, esta migración, recuerda que se va a dar en la era cuaternaria en el periodo del Pleistoceno. Se vayan a olvidar, jóvenes, y que por ahí les toca alguna pregunta. El Holoceno es el segundo periodo de la era cuaternaria. Empezó aproximadamente 10.000 años antes de Cristo y se extiende hasta nuestros días. Se caracteriza por darse una elevación de las temperaturas atmosféricas, o sea, que viene a ser el descongelamiento de los glaciares, lo cual indicó la transformación de los climas, el paisaje y la flora. Ahora, con respecto a las hipótesis o teorías acerca del poblamiento americano, tenemos la primera, que viene a ser la teoría oceánica. En esta teoría oceánica tenemos que fue planteado por Paul Rivet en el año de 1927 y divide en este caso dos hipótesis, la hipótesis melanésica y la hipótesis polinésica. En la melanésica nos habla que los hombres de las islas de la Melanesia fueron uno de los grupos que poblaron América. Y en cuanto a la hipótesis de la Polinesia, plantea que de las islas de la Polinesia también llegaron grupos a poblar América. Presentan incluso las pruebas que pueden ser pruebas geográficas, culturales y lingüísticas. ¿Lingüísticas en qué se basan? Debido a la similitud del quechua con el idioma que se habla en la Polinesia. Luego tenemos la hipótesis australiana, que fue postulada, esta hipótesis, por el antropólogo portugués Méndez Correa en el año de 1922, quien plantea que es probable que el hombre cruce, o llegue en este caso a América, cruzando por la Antártida. El hombre peruano tendría así su origen en Australia, procedente, en este caso, él va a presentar una serie de pruebas, debido a la similitud del cabello negro ondulado y también a la pilosidad
corporal. Entonces, en esas similitudes entre el hombre australiano y el hombre americano va él a indicar esta hipótesis. Luego tenemos la hipótesis autoctonista. Esta hipótesis autoctonista fue planteado por a Florentino Armellino, quien mantuvo una posición monogenista, que quiere decir un solo origen para el ser humano, asegurando que el hombre era autóctono de las pampas argentinas. Según Armellino, el hombre había nacido y evolucionado en América y luego había migrado a otros continentes. Esta teoría fue desechada porque carecía en este caso de alguna prueba sólida. No se había encontrado ninguna prueba científica para poder afirmar tal afirmación. Entonces, luego tenemos en este caso, la hipótesis inmigracionista asiática. Esta fue postulada por el checo norteamericano Alex Hirlek en el año de 1908, que sostiene que Asia fue el lugar procedente de los pobladores americanos. Y de esa manera va a dar origen al poblamiento americano, o sea que esos hombres cruzaron el istmo de Beringia para después ingresar por el valle de Yukon en Alaska. Entonces, esta hasta la actualidad es la teoría más aceptada, la del estrecho de Beringia. Eso es con respecto al poblamiento americano. Ahora vamos a estudiar acerca o recordar a los primeros pobladores de los Andes. Recuerda que se ha estimado que los primeros pobladores de nuestro territorio habían llegado hace 14.000 años antes de Cristo. Lo que hicieron durante el llamado Pleistoceno superior o final. Pues ahí te estoy dando un dato adicional. Cuando empezaron a poblar aquí, cuando llegaron a los Andes, en el Pleistoceno superior o final, o también llamado periodo glacial. Llegaron de un estado de salvajismo con conocimientos y avances culturales muy rudimentarios a esa situación, un lento proceso evolutivo y adaptación a nuestra realidad geográfica que en este caso ellos tenían que enfrentar. Definitivamente, la cordillera de los Andes contribuyó el principal obstáculo que estos habitantes tuvieron que enfrentar para lograr en este caso dominar y convertirla en su hábitat. Asimismo, es importante recordar que los primeros pobladores del Perú se habrían acentuado inicialmente en la costa y luego van a empezar a migrar hacia la sierra. La evolución de estos primeros hombres va a pasar del salvajismo a la civilización. Constituyó un proceso lento, largo y sobre todo muy difícil. Ahora, nosotros vamos a hablar acerca de los periodos que se desarrollaron aquí en América. Tenemos dos periodos bien definidos. Tenemos el periodo lítico y luego el periodo arcaico. En el periodo lítico vamos a hablar qué características tenían esos hombres y qué vestigios podemos resaltar de ellos. En el periodo lítico corresponde al momento del poblamiento inicial del territorio actual del Perú. Llegan los primeros Homo sapiens durante el periodo cuaternario, en este caso en el Pleistoceno, como ya les expliqué, en el Pleistoceno superior, van a poblar aquí en el Perú y se van a agrupar en bandas, desarrollan una economía depredadora o parasitaria, pues únicamente van a depender de su subsistencia, o sea, se van a dedicar a la caza, pesca y recolección. Uno de los principales vestigios tenemos al hombre de Pacaycasa, que fue descubierto en la región de Ayacucho, donde se encontraron este vestigio de este hombre, los restos de un animal que pertenece al Pleistoceno. O sea, en un principio habían determinado que estos restos eran de personas, pero no, se negó ello y que simplemente eran restos de animales. Luego tenemos el hombre de Chivatero, que fue hallado por Edward Leeming y está constituido en este caso por tener una gran cantidad o un enorme taller de instrumentos líticos. Tenemos al hombre de Paihang, descubierto por Claude Chauchat en La Libertad. Aquí se van a encontrar los primeros restos óseos humanos del Perú. Tenemos al hombre de Toquepala, que fue localizado en la región de Tacna por Miomir Mojovich y Emilio González. Se encontraron las pinturas rupestres de una antigüedad de 7600 a.C. Y por último tenemos al hombre de Lauricocha, encontrado en la región de Huánuco por Augusto Cardis, donde se encontró esqueletos humanos enterrados en forma ceremonial, a lo que le asignan una antigüedad de 6.000 años antes de Cristo. Además, se van a encontrar
pinturas rupestres que evidencian la caza de vicuñas con instrumentos líticos. Luego tenemos lo que viene a ser el periodo arcaico. ¿Qué característica tiene el llamado periodo arcaico? Bueno, el periodo arcaico, durante este periodo, los cambios radicales en el clima y el sistema andino se producen las llamadas transformaciones en el medio geográfico. La megafauna desaparece y el clima se vuelve mucho más cálido. En el arcaico nosotros podemos dividir dos periodos, el arcaico inferior o arcaico superior. El arcaico inferior es llamado arcaico inicial o también arcaico temprano. En esta fase, en este periodo, surgen las primeras aldeas de horticultores seminómadas y pastores de camélidos. Se inicia la producción de alimentos a través de la domesticación de los primeros cultígenos, que son horticultura, como el frijol, payar y calabaza. Entre los principales vestigios que forman parte de este arcaico inferior tenemos a Guitarrero, que fue encontrado a orillas del río Santa en el departamento de Ancash. Se hallaron cultígenos como frijoles y payares. Fue descubierto por Thomas Lynch. Luego tenemos al hombre de Santo Domingo o el hombre de Paracas. Fue encontrado por Frederick Engel en la región de Ica. Los restos de un grupo de viviendas semisubterráneas de forma circular constituido en este caso, construidas, con totora y huesos de ballena. Luego tenemos el hombre de Telarmachay, descubierto por Daniel Lavalle en Junín, representa el primer domesticador de camélidos. Luego tenemos al hombre de Chilca, que fue descubierto en Lima por Frederick Engel. Aquí en Chilca se encontraron unos complejos rituales funerarios donde colocaban a sus muertos en el subsuelo en el interior de sus mismas casas. Y el hombre de Piquimachay, que fue descubierto por Richard McNeish en Ayacucho. Se hallaron restos de cuyes y camélidos. Luego tenemos el arcaico superior. En el arcaico superior los hombres ya perfeccionaron sus actividades agrícolas, sus actividades como la horticultura, evolucionó en agricultura, avanzaron en el pastoreo y sobre todo en la ganadería. Ello le permitió producir sus propios alimentos. Entre los principales hombres que forman parte del arcaico superior tenemos al hombre de Cerro Paloma, que se ubica cerca de Pucusán, al sur de Lima, el hombre de Caral, descubierto por la sanhuarquina antropóloga Ruth Shady en el departamento también de Lima, constituida la civilización más antigua de América, o el hombre de Huacaprieta, encontrado en la Libertad y descubierto por Junius Beer. ¿Qué características se encontraron en este hombre de Huacaprieta? Bueno, presentan los vestigios como vasijas, comates pirograbados y además tejidos donde se representan seres antropomorfos. Y el hombre de Cotocho o el hombre de las manos cruzadas, que fue encontrado en el departamento de Huánuco. Entonces, esto formaría parte del poblamiento de América y de los primeros hombres que habitaron el Perú. En la unidad 2 nosotros vamos a hablar de las culturas que forman parte del horizonte y vamos a llegar en este caso hasta las culturas del intermedio o del primer desarrollo regional. Entonces vamos a empezar. Para estudiar nosotros las culturas que se van a desarrollar en el territorio andino, antes de la llegada de los españoles, se utilizarán los criterios de horizontes, en este caso horizontes e intermedios. Durante la época prehispánica hubo tres horizontes: el horizonte temprano, que antes se denomina Chavín, el horizonte medio, al que denominan Tiahuanaco, y al horizonte tardío, al que vienen a ser los incas. Entre cada horizonte encontramos dos periodos de intermedio, el temprano y el tardío. Vamos a empezar con el primer horizonte, el llamado horizonte temprano. Vamos a hablar acá acerca de la cultura Chavín, que se conoce por un estilo artístico, una cultura y un periodo en el cual el área andina central va a empezar a tener un gran poder, sobre todo en la región de Ancash. Chavín va a tomar el nombre del templo de Chavín de Huántar, que se encuentra en Ayacucho. En cuanto a su estado, fue un estado teocrático controlado por una poderosa casta sacerdotal que se basaba su poder en la posesión de conocimientos astronómicos. En la agricultura, la tecnología Chavín se caracterizó por generalizar y aumentar el cultivo del maíz. Su descubridor fue Julio César Tello, quien va a denominarla la cultura matriz del Perú, la cultura madre de todas. Luego de la cultura, en este caso, tenemos o podemos mencionar en cuanto a su escultura,
Tenemos al llamado lanzón monolítico, la estela de Raimondi y el obelisco Tello, y no olvidar las llamadas cabezas clavas. Una vez concluido este periodo, vemos el desarrollo de la cultura Paracas. Los primeros hallazgos de esta cultura se localizan en el Cerro Colorado, en la península de Paracas, en la región de Ica. En el año de 1925, Julio César Tello determinó la ubicación de los cementerios en Cerro Colorado. Es por ello que Julio César Tello, debido a la forma de enterramiento, los va a dividir en Paracas Cavernas y la Paracas Necrópolis. ¿Qué podemos decir acerca de las cavernas, del Paracas Cavernas? En este momento, los Paracas van a formar una sociedad agrícola y guerrera. Su centro principal del gobierno fue Tajahuana, un sitio fortificado que pudo haber sido la capital de Paracas. Sus tumbas tenían forma de una copa invertida. La Paracas Necrópolis. En esta fase, la influencia de Chavín va a desaparecer, generando los Paracas sus propios patrones iconográficos. Su principal centro va a ser Topara. Sus tumbas fueron cuadriculares, en este caso cuadrangulares, a manera de habitación. Luego tenemos el desarrollo de las llamadas culturas del intermedio temprano. En el intermedio temprano nosotros vamos a hablar acerca de la cultura moche y de la cultura nazca. A ver qué vamos a decir acerca de la cultura moche. No se vayan a olvidar y tomen nota. A ver, la cultura mochica fue una cultura regional que se localizó en la costa norte, en los valles Moche, Chau, Virú y Chicama, en la región de La Libertad. Fue descubierto por Federico y Max Uhle. Constituye una sociedad clasista, aristocrática y guerrera. Estuvo gobernado por el Siequich o gobernador de varios valles. Por el área de sus terrenos donde se establecieron, sus pobladores se vieron obligados a canalizar el agua, desarrollando importantes técnicas agrícolas. A nivel artístico, los mochicas fue uno de los más altos de la zona andina, sobre todo en la elaboración de sus cerámicas, destacando sus huacos pictográficos, iconográficos y las llamadas cerámicas escultóricas. ¿Por qué eran cerámicas escultóricas? Porque te representaban a través de retratos tu estado de ánimo. Por eso se denomina los huacos escultóricos o cerámicas escultóricas. Sus principales restos tenemos Huaca del Sol y la Huaca de la Luna. Entre sus principales hallazgos tenemos el Señor de Zipán, que fue encontrado en Huaca Rajada por Walter Alba, en la región de Lambayeque. También existen otros hallazgos como la Señora de Cau, que fue encontrada en la Huaca de Cau, en La Libertad, por Regulo Franco. Ahora, ¿qué podemos decir acerca de los nazcas? La cultura regional, cuyo centro principal fue la ciudad de Cahuachi, se desarrolló a orillas del Río Grande, en la región de Ica. Desarrollaron un estado militar, es decir, dirigido por un sacerdote. Su descubridor fue Federico Max Uhle. ¿Cómo se centraron en un territorio árido y seco? Para potenciar su agricultura, ellos desarrollaron técnicas de irrigación como la construcción de reservorios y acueductos subterráneos. Su cerámica de los nazcas era pictográfica, pues su actividad más destacada llegaron a utilizar de aproximadamente de 12 a 16 colores, así como 280 de matices en una cerámica, al que pintaron sin dejar un espacio en blanco, al que le denominan el llamado horror al vacío, y una decoración fue naturalista y abstracta. Entonces estos vienen a ser las culturas del formativo, que viene a ser Chavín y Paracas, y luego la de intermedio temprano, los mochica y los nazca. En la unidad 3 nosotros vamos a hablar acerca del expansionismo de Tiahuanaco y de Huari. Tiahuanaco, su centro principal, estuvo ubicado al sureste del lago Titicaca, en la meseta del Collao, en el altiplano boliviano, con una altitud promedio de 4.000 metros sobre el nivel del mar. Su territorio presenta condiciones muy difíciles para la vida al soportar fuertes alternancias de temperatura. Para controlar un territorio tan hostil desarrollaron diversas técnicas agrícolas como los guaru o camellones para convertir las llamadas heladas. Tiahuanaco organizó un estado colonizador, distribuyó enclaves agrícolas en diversos pisos altitudinales, lo que el antropólogo norteamericano John Murray denomina el control vertical de los pisos ecológicos, todo con el objetivo de obtener directamente los productos de otras regiones. Las cerámicas fueron las creadoras ellos crearon lo que vienen a ser los llamados pebeteros y los vasos ceremoniales como el quero, de boca ancha y base
estrecha, mientras que en la religión adoraban al dios de las varas o al dios báculo o al dios Viracocha. Una de las actividades más destacadas en la arquitectura tiene a ser el uso de la piedra como principal herramienta de la materia prima, como materia prima. Tenemos aquí, destaca lo que viene a ser en arquitectura la fortaleza de Cala Sasaya y la fortaleza de Acapana, y no olvidarnos de los monolitos como la Portada del Sol o Inti Punku. Luego tenemos la cultura Wari. Tuvo su capital en la ciudad de Viñaque, en la región de Ayacucho. El origen de Wari es producto de una síntesis de tres culturas, Huarpa, Nazca y Tiahuanaco. Wari logra la segunda homogenización de territorios andinos, llegando a constituir, según Luis Guillermo Lumbreras, el primer imperio andino que difundió los logros adquiridos por el hombre peruano hasta ese momento. Como principal característica, destacaron por la planificación urbana al construir importantes yactas o ciudades, o también llamadas cabeceras regiones, en todo el territorio conquistado. Entonces, además van a elaborar una amplia red de caminos denominados el Capac Ñan. Gracias a este sistema van a centralizar, llegando a controlar los productos agrícolas y artesanales de todo el imperio. Entonces vamos a seguir entonces con la siguiente diapositiva. El llamado intermedio tardío. En el intermedio tardío nosotros vamos a hablar acerca del señorío de Chimú y el señorío de Chincha. Nosotros sabemos que Chimú fue descubierto por Federico Maxule en la región de la Libertad. Se extendió todas las costas del norte desde Tumbes hasta Lima. Tuvo como capital la ciudad de Chanchán. Los Chimú llegaron a conformar un poderoso estado costeño, siendo su primer gobernante o fundador Tacainamo. La expansión fue realizada por Ñansen Pinco y el último gobernador en este caso fue Minchancamán, que fue conquistado por las fuerzas de Tupac Inca Yupanqui. En la agricultura supieron aprovechar las aguas de los puquios y las aguas subterráneas. Se destacaron en el desarrollo de la metalurgia, influenciada por las técnicas de la cultura lambayeque o sicán. Desarrollaron uno de los avances y técnicas para el trabajo con el oro, al que trabajaron con ciertas aleaciones con otros metales. Trabajaron lo que viene a ser la soldadura, el remache y el llamado repujado. En cuanto a la arquitectura, pues ellos emplearon lo que es el uso del adobe y el algodón para la construcción de sus palacios y templos. Aquí va a sobresalir la llamada ciudadela de Chanchán, considerado como patrimonio cultural por la UNESCO. Además, realizaron otras actividades comerciales, como viene a ser el trueque. Luego tenemos al señorío de Chincha. Chincha se localizó en este caso en la región de Ica. Sus principales actividades económicas fue la agricultura, la pesca y principalmente el comercio, siendo una sociedad talasocrático. Son importantes sus rutas de comercio marítimo, pues su tecnología en navegación, o sea, el uso de balsas, esto va a contribuir a que puedan desplazarse en diferentes zonas. La investigación de María Rostorowski asegura que existió un comercio basado en el trueque, donde al menos 600 mercaderes chinchas realizaban viajes hasta el Cusco o por todo el Collao, mientras que por el norte llegaron hasta Quito. A ese tipo de comercio se denomina el llamado comercio triangular. El producto más comercializado por ellos era el muyu, que era considerado un alimento de los dioses, que es la concha de un molusco que vive en las cálidas aguas de Ecuador y cuyo nombre científico es el llamado el Spondylus. Otro producto que comercializaban eran las esmeraldas, el cobre, el charqui y el churno. Los chinches constituyen una sociedad clasista distinguida por un estado teocrático comercial llamado la talasocracia, siendo los sacerdotes los que ocupan una posición privilegiada, seguida por los grandes mercaderes. Entonces, no se vayan a olvidar acerca de este señorío. Y hacia el año de 1476 sería conquistado, en este caso por los incas, por el gobierno, en este caso el gobierno del Inca Pachacuti, y anexado definitivamente al imperio. Y durante el gobierno de Tupac Inca Yupanqui, sin embargo, van a mantener gran importancia en la escala social del Tahuantinsuyo. La unidad 5, el tercer horizonte.
El imperio inca representa la etapa en que la civilización andina va a lograr su máximo nivel organizativo. En cuanto a la expansión, durante el gobierno de Pachacute y el de su hijo Tupac Inca Yupanqui, los incas llegaron a controlar más de una tercera parte del continente. O sea que con estos dos incas se inicia la máxima expansión de Tahuantinsuyo, contando con una población estimada de 9 a 16 mil millones de habitantes. Ahora, el elemento clave de esta expansión fue la victoria de Pachacútec sobre los chancas en la batalla de Yaguarpampa, alrededor del año de 1438. Pachacútec transformó el Cusco de un curacazgo a un imperio, y a partir de entonces este imperio iniciará una etapa de expansión que va a ser logrado por su hijo Tupac Yupanqui y Huayna Cápac. No se vayan a olvidar que Huayna Cápac es quien va a consolidar los territorios de lo que se denomina desde los tiempos de Pachacútec el Tahuantinsuyo. Entonces tenemos acá nuestros tres incas importantes: Pachacútec, Tupac Yupanqui y Huayna Cápac. En la organización política tenemos al Inca, o también llamado Zapa Inca, considerado una divinidad. Tenemos al Auqui, a quien es considerado el hijo del Inca. Tenemos al Camachico, o Consejo Imperial, el Apunchi, que era el gobernador de una provincia, el Tucuyrricuy, que es el que todo lo ve, y el Curaca o Ayuca es la autoridad encargada de la administración. La organización social, había indicado que está dividido en las llamadas noblezas, en dos noblezas: la nobleza de sangre, la realeza, que viene a ser el Inca y su esposo y sus hijos, y la nobleza de privilegio, que está subdividida en la nobleza advenediza, que está integrado por los gobernantes sometidos del imperio, y la nobleza, en este caso, de recompensa, donde están los hombres y mujeres, llamados también Hatun Runas, que han destacado por algún servicio positivo hacia el imperio. En el pueblo podemos nosotros mencionar al Ayu, que era la unidad básica de la sociedad andina; los Hatun Runas, el hombre común, la gran masa de hombres y mujeres dedicados a labores agrícolas; las Yacta Runas, hombres de la ciudad, un grupo en este caso un grupo minoritario, conformado por hombres y mujeres; y los Mitmaes, que era un grupo de hombres y mujeres que eran trasladados de un lugar a otro. La economía se basaba en lo que es la agricultura y ganadería, pero tenían una actividad, lo que viene a ser la actividad de redistribución, que es de ayuda mutua, y de reciprocidad, es cuando el Estado con sus autoridades locales, van a redistribuir entre los Hatun Runas una parte de sus alimentos, materia prima y productos almacenados. En la administración, un ejército mantenía un ejército organizado para mantener la supremacía en las provincias. La lengua imperial era el runasimi, que es el quechua, como vehículo de comunicación en el Tahuantinsuyo. En la religión tenían una cosmovisión politeísta, panteísta, idólatra y clasista. Dentro de su cosmovisión vemos a los llamados Hanan Pacha, mundo de arriba; el Kai Pacha, que era el mundo donde viven los hombres; y el Uku Pacha, que es el mundo de los muertos. La educación, recuerden que la educación fue clasista, y en este caso solo se realizaba a los hijos de los nobles. Tenemos el Yachayhuasi, que es la casa del saber, donde era una educación para varones y era dado por el Amauta; el Akyahuasi, que era la casa de las escogidas, las mujeres más bellas del imperio, donde tenían como maestra las mamaconas. Estas mamaconas les enseñaban a estas niñas que formaban parte del Akyahuasi lo que es los quehaceres de casa, limpiar y cocinar. En la arquitectura nosotros podemos en este caso destacar por su sencillez, solidez y simetría y monumentalidad. Usaron la forma trapezoidal en las ventanas y en las puertas. En la textilería eran, en este caso, importante en los intercambios de reciprocidad y redistribución, y eran utilizados como ofrendas y regalos. Y la música, sin olvidar la música, ellos tenían su estilo de música. Esto se le llamaba un ayi, que era una canción de victoria o una canción guerrera. Entonces no se vayan a olvidar acerca de los principales aportes o qué tipo de actividad económica social se desarrollaron en este tercer horizonte. Unidad 5. Vamos a recordar un poco acerca de la invasión al Tahuantinsuyo.
La invasión al Tahuantinsuyo forma parte del proceso de expansión europeo financiado por las burguesías mercantilistas para la formación y control del monopolio de mercados, la llamada circulación de mercancías y la posesión de metales preciosos. En tal proceso de expansión europeo se van a beneficiar Portugal y España del llamado privilegio ibérico por su ubicación y centralización monárquica. Además tenían sectores ambiciosos, hidalgos y militares feudales que desalojaron a los moros musulmanes de Granada y que quedaron desempleados tras el fin de la Guerra de la Reconquista Española. También tenemos a los llamados segundones nobles, los desplazados por el mayorazgo feudal, que era un mayorazgo, solo el hijo mayor heredaba y los hijos segundos ya no tenían ningún derecho a pedir herencia, y que vinieron a buscar fortuna a cualquier costo. También hubo moros conversos, los llamados moriscos, y siervos que escaparon en conjunto del contingente humano de invasión necesaria para una acción ambiciosa. En síntesis, en el proceso de expansión europeo por todo el mundo, incluye América y el Perú las condiciones importantes que van a permitir el desarrollo del capitalismo mercantil en el crecimiento del sistema feudal que estaba en decadencia, aunque después de todo la invasión y saqueo en América y en el Perú va a contribuir en el crecimiento del capitalismo europeo. Entonces, debido a todos estos planes ambiciosos que tenía España, se van a empezar a reunir un grupo de tripulantes y socios para iniciar la expedición hacia este nuevo continente. Es por ello que en el año de 1524 se reunieron en Panamá Pizarro con un proveedor militar de origen morisco, Diego de Almagro, y el cura Hernando de Luque, quienes representaban a un misterioso financista llamado Gaspar de Espinosa, para formar la llamada empresa invasora o la empresa de Levante. En el año de 1524, Pizarro va a encabezar el primer viaje al frente de 120 hombres desde Panamá, alcanzando las costas de Colombia hasta Puerto Quemado y Playa Chochama. Almagro perdió un ojo en este viaje en el combate con los indígenas, quienes van a empezar a defender sus aldeas. El viaje fue un fracaso, pero en el segundo viaje, en 1526, ya se va a formalizar ante un notario el contrato de Panamá entre esos tres socios, Pizarro, Almagro y Luque, y los socios interesados Espinosa y Pedrarias, quienes van a aportar una cierta cantidad de dinero para iniciar este proceso de expedición. En este segundo viaje se produce el incidente de la Isla del Gallo, porque el capitán Tafur llegó en nombre del gobernante Pedro de los Ríos a recoger a Pizarro y sus dos hidalgos, y decidieron en este caso solo continuar, ¿no? Se dio el famoso incidente de la Isla del Gallo, donde solo a Pizarro van a acompañarle un grupo de 12 hidalgos en su expedición, y los demás iban a retornar a Panamá y luego a España. Luego, en esta expedición van a encontrar a Ruiz de Estrada, quien había encontrado una canoa de indios tallanes de Tumbes, fortaleza sometida por el Inca Atahualpa. Estos guiaron a los españoles a Tumbes en el año de 1528 y luego hasta Río Santa. Los hispanos llegaron así al Tahuantinsuyo y se va a iniciar el proceso de invasión. Los socios de la llamada empresa Levante o contrato de Panamá, Pizarro, Almagro y Luque, así como de los mercenarios contratados, Pedro de Candia, Bartolomé Ruiz, tenemos a Alonso de Molino, evaluaron los difíciles o las dificultades de la conquista privada, la oposición del gobernante Pedro de los Ríos y la falta de recursos. Decidieron entonces buscar el apoyo estatal y la intervención de la monarquía española, cuyo rey, en este caso era Carlos I, era también el emperador Carlos V de Alemania. Entonces él les va a brindar en este caso el apoyo que Pizarro necesita para esta expedición. Es por ello que en el año de 1529 Pizarro con su general Candía a España llegaron a un acuerdo con la corona española. ¿Cuál fue el acuerdo? Firmaron la llamada capitulación de Toledo, donde Pizarro tiene el permiso de invadir el Perú, es decir, que España declara la guerra a los incas, una tradición, en este caso una traición a los demás socios, porque Pizarro acaparó los cargos de gobernador, capitán, alguacil mayor y adelantado, y además iba a recibir una gran cantidad de dinero por ser parte importante en esta pieza invasora, y dejó de un lado a sus socios, aquí a Luque y a Almagro. Las consecuencias posteriores de la capitulación de Toledo fue la enemistad entre estos ambos socios, es decir, la capitulación es el punto de partida para las guerras internas
entre los españoles. En el tercer viaje se funda la primera ciudad española en el Perú, que viene a ser San Miguel de Piura o también San Miguel de Tangarará. Aquí se va a producir el secuestro y asesinato en Cajamarca del Inca Atahualpa. Para justificar el crimen, a pesar de haber cobrado el rescate ofrecido, simulando un juicio contra Atahualpa, en este caso lo van a acusar a Atahualpa de haber ejecutado a su hermano, de usurpar su trono, de ser idólatra, polígamo y sobre todo de sublevar a los indios contra los españoles. Lo estrangularon en el garrote y no fue quemado vivo porque el cura Valverde en Cajamarca lo bautizó con el nombre de Juan Francisco Atahualpa. Luego de la muerte de Atahualpa, Pizarro va a continuar su marcha hacia el Cusco. Pizarro e Hidalgo y sus hidalgos ambiciosos que lo respaldaban sabían de lo grave de su situación en el norte. Ahora, luego después de haber asesinado a su emperador, entonces Pizarro va a decidir nombrar a un nuevo inca. Ese inca va a ser Tupac Hualpa o Toparpa y con él van a marchar al Cusco. En Jauja, Pizarro establece la primera capital, en este caso por recibir la colaboración de los huancas, enemigos también de los incas, pero estaba lejos del mar y siguió adelante. Al producirse el asesinato de Toparpa, los ataques de los atahualpistas, Tupac Hualpa y de la ejecución del general Calpuchímac, Pizarro va a acelerar la marcha al Cusco y va a designar a Manco Inca, hermano menor de Huáscar, como sucesor, logrando así entrar triunfante al Cusco y saquear el Coricancha y toda la ciudad. En el año de 1535 funda Lima como la capital de su gobernación llamada Nueva Castilla. Diego de Almagro le tocó Nueva Toledo, en este caso viene a ser hasta el territorio de Chile. Y en el año de 1536 se produce el levantamiento armado de Manco Inca en el Cusco, donde destacó el sacrificio en este caso del soldado Cahuide en Sacsayhuamán. Incluso se enviaron tropas a Lima con Quisuyupanqui. La rebelión fracasó y tuvo que desplegarse al Vilcabamba, donde Manco Inca funda la dinastía rebelde integrada por Zaire Tupac, Titu Cusi Yupanqui y Tupac Amaru I, este último asesinado por orden del virrey Toledo, y con ello termina la última dinastía de este gran imperio del Tahuantinsuyo. Bueno, entonces te invito a ti a estudiar, a repasar toda la información que te estoy brindando en este caso, y una recomendación para la práctica del día de hoy es que todos se creen su correo Gmail para poder acceder a este examen virtual que van a tener. Nos vemos, hasta la tarde, suerte y estudio.